La longitud de arco es la distancia que yo obtendría si al tomar una figura, si yo tomo esta curva, la estiro y la acomodo junto a una regla, la distancia que haya que marque o que mida con mi regla va a ser mi longitud de arco. Pero como normalmente no podemos tomar las figuras y estirarlas, normalmente no podemos hacer algo así. Algo que sí podemos hacer es dividir esta curva en segmentos de línea recta y nosotros sí que podemos calcular la distancia en una línea recta. Las divido en dos segmentos de recta. Yo conozco perfectamente la coordenada de inicio y de final de cada uno de estos segmentos de recta. Entonces, esa es toda la información que yo necesito para calcular la distancia o la longitud de este segmento de recta. Entonces, fíjense, aquí, para este primer segmento de recta se forma una especie de triángulo donde su base es el desplazamiento en X, su altura, desplazamiento en Y. Para el desplazamiento en X tengo que hacer diferencia entre coordenada final y coordenada inicial en X. Para desplazamiento en Y, coordenada final en Y menos coordenada inicial en Y. Como esto de aquí es un triángulo, si yo quiero obtener esta distancia, pues esta va a ser el raíz cuadrada de base al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Pero bueno, pero esta va a ser solamente la magnitud, la distancia de aquí a acá, la distancia S1. Falta hacer lo mismo para la longitud de arco S2. Pero vamos a notar que nos va a quedar otro triángulo y la distancia se va a calcular de una manera muy similar. Desplazamiento en X al cuadrado más desplazamiento en Y al cuadrado, coordenada final menos inicial. Y para obtener un aproximado de mi longitud de arco, lo único que tendría que hacer es una sumatoria de S1 con S2. Mi longitud de arco va a ser aproximadamente igual a la sumatoria del arco S1 y el arco S2. Si yo agrego un número más y más grande de longitud de arcos, de líneas, segmentos de recta que aproximen esta curva, esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera: una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de segmentos de arco con el cuadrado del desplazamiento en x más el cuadrado del desplazamiento en y. Ahora, ¿qué sucedería si este número n de segmentos de arco lo hago tender hacia el infinito y a la vez hago un pequeño truco aquí adentro para factorizar este diferencia o este incremento en la coordenada x? Fíjense, y además hacemos que el desplazamiento en x sea de tal manera que sean equidistantes. Este incremento en x ya no va a depender de la posición, va a ser un delta x fijo para todos los segmentos. Si esto sucede y cuando nosotros saquemos el límite, cuando n tiene infinito, el límite de una sumatoria de algo que está multiplicado por un incremento, cuando este incremento tiende a 0, esto equivale a una integral. Una integral desde la coordenada inicial en x hasta la coordenada final también en x, de a a b, de raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto de x, de x. Pero, ¿qué sucede si esta variable x y esta variable y son funciones del tiempo? Vamos a ver. Por regla de la cadena, este diferencial de x y este diferencial de y
se van a convertir en una derivada de y con respecto de t, x, diferencial de x, una derivada de x con respecto de t, diferencial de x en derivada de x con respecto de t. O si metemos este diferencial de x con respecto de t dentro de la raíz cuadrada, me va a quedar la integral desde alfa a beta, que son los valores de t que yo necesito para que x caiga en a, el valor de t que yo necesito para que x caiga en b, de la raíz cuadrada de diferencial de x con respecto de tiempo al cuadrado, más la derivada de y con respecto del tiempo al cuadrado. Entonces, haciendo esto, ya debería de encontrar mi longitud de arco ahora para una ecuación paramétrica de x y de y. En cálculo integral, muy posiblemente lo estuvimos haciendo o lo hicieron de esta manera, como la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado por un diferencial de x. Tenemos este pequeño ejemplito donde nos piden determinar la longitud de arco en el intervalo de t de 0 a 2pi. Este círculo es la figura que se forma para x igual a coseno de t y y igual a seno de t para un intervalo de valores de tiempo desde 0 a 2pi. Entonces lo que vamos a obtener con esta longitud de arco va a ser el perímetro de este círculo. El perímetro de un círculo es 2pi por radio. Como este tiene radio unitario, deberíamos de encontrar una longitud de arco igual a 2pi. Entonces, de nuestra fórmula de longitud de arco, estas constantes alfa y beta son los límites de integración que va a tomar mi variable t. Mi derivada de x con respecto de t es la derivada de coseno de t con respecto del tiempo, que es menos seno de t. Derivada de y con respecto de t es derivada de seno con respecto de t, que es coseno de t. Ahora estas dos hay que sustituirlas dentro de mi fórmula de longitud de arco. Y ahorita que estaba escribiendo esta integral me di cuenta de que nos hacía falta este diferencial de tiempo. Cuando aplicamos regla de la cadena diferencial de x, tenemos que hacer diferencial de x entre dx por la derivada de t. Entonces aquí me faltaba multiplicar por un diferencial de t para que fuera de esta raíz cuadrada nos quede este diferencial de tiempo. Si regresamos al ejemplo, aquí me va a quedar seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y estos dos tienen una identidad trigonométrica que hace que sean iguales a 1. Quedar raíz cuadrada de 1, que va a seguir siendo 1. Integral de diferencial de tiempo o integral de 1 va a ser t, evaluado el límite superior de 2pi y límite inferior de 0. Me va a dar 2pi menos 0, y esto va a ser igual a 2pi. Lo que ya esperábamos que fuera nuestro perímetro. ¿Qué sucede si ahora mi longitud de arco es una figura que se mueve en el espacio tridimensional? ¿Cómo le vamos a hacer para aproximar su arco? Pues de una manera muy similar que lo hicimos en el caso bidimensional. Se puede aproximar esta longitud mediante pequeños segmentos de línea recta, de los cuales ya puedo saber su magnitud. Si hago tender este número de segmentos de recta a un número infinito y hago esta sumatoria, pues voy a obtener la fórmula que es la que vamos a estar utilizando. La integral desde alfa a beta, que son intervalos del tiempo de t, de la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado multiplicado por diferencial de t.
Recordemos que f de t es una función que va a representar, o que normalmente la estamos utilizando para x, g de t una función que estamos utilizando para la letra y h de t otra función que estamos utilizando para la variable z. Por eso los podemos escribir de esta otra manera, como la integral de diferencial de x con respecto de t al cuadrado más diferencial de y con respecto de t al cuadrado más diferencial de z con respecto de t al cuadrado, todo esto por diferencial de t. Fíjense, y si utilizamos la notación que hemos estado utilizando para las funciones vectoriales, podemos escribir todo esto de una manera compacta como la magnitud de la derivada de la función vectorial r de t por dt. Recordemos que la derivada de una función vectorial equivale a la derivada de cada uno de sus elementos, que van a ser f' de t, g' de t y h' de t, y la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los elementos de este vector, donde esta función vectorial r de t está formada por f de t en i, g de t en j, h de t en k, y esto, que es la magnitud de la derivada de la función vectorial r de t, va a ser la magnitud de f' de t en i más g' de t en j más h' de t en k. Vamos a hacer ahora este otro ejemplo. Sean x igual a coseno de t, y igual a seno de t y z igual a t. Nos piden determinar su longitud de arco en el intervalo de t que va desde 0 hasta 2pi. Entonces vamos a aplicar la fórmula para longitud de arco. Entonces sustituimos en nuestra fórmula derivada de x con respecto de t, derivada de coseno es menos seno de t, derivada de seno de t es coseno de t y derivada de t pues, es 1. Dentro de esta raíz cuadrada nos va a quedar un seno al cuadrado más coseno al cuadrado, sobre el cual podemos aplicar una identidad trigonométrica. Me va a quedar raíz cuadrada de 1 más 1. Esto, como es una constante, lo puedo sacar de la integral y me voy a quedar nada más con la integral de diferencial de t. Evaluando límite superior menos límite inferior, 2pi menos 0. Y este sería el resultado de esta longitud de arco. Esto sería todo por este video. Les voy a dejar un par de ejercicios para calcular la longitud de arco de algunas funciones vectoriales. Y si existe alguna duda, por favor háganmelo saber.